La oclusión y comenzamos haciendo una definición. Vamos a hablar lo que es la gnatología, es la ciencia que se encarga del estudio, diagnóstico y tratamiento del sistema estomatognático relacionado estrechamente con la oclusión dental del paciente. Proviene de la palabra griega natos, que significa mandíbula, y logos tratado. Esto nos lleva, por lo tanto, a lo que es la oclusión. Y la oclusión es imprescindible para que el odontólogo domine todas las técnicas y procedimientos que se van a realizar en una boca. Necesita el conocimiento de la relación de los dientes entre sí y con las arcadas, la relación de la arcada maxilar con la mandibular, la función de la articulación temporomandibular o ATM y del sistema masticatorio como un todo, lo que va a ser conocido como el nombre de sistema estomatognático. Por lo tanto, el sistema estomatognático es la unidad formada por distintos elementos del organismo que van a trabajar de forma conjunta y coordinada y van a lograr formar esa cavidad bucal, conocida también con el nombre de cavidad oral o boca, y van a permitir realizar todas las funciones permitidas por esa boca. Tenemos que ese sistema estomatognático es necesario conocer la anatomía y la fisiología de los elementos que componen este sistema, conocer la función, posición y forma de cada diente para poder reconstruir de una manera adecuada la estructura dental afectada o reponer las piezas dentales, devolviendo sobre todo la parte más fundamental, que es la función masticatoria. Los movimientos mandibulares van a ser en el ser humano funciones orgánicas que van a estar realizadas por la succión, la masticación, la deglución, la fonación y la respiración, es decir, que son funciones básicas, pero hay que dejar claro que la fonación y la masticación son funciones aprendidas, a diferencia del resto de las mencionadas que son innatas, es decir, que nacen con el individuo. Entre las funciones que se realizan con este sistema estomatognático, vamos a tener el de la masticación, que es una función propia de este aparato masticatorio y es condicionada, aprendida y automática de la mandíbula. Los patrones de los movimientos masticatorios van a comenzar desde el momento mismo de la aparición en boca de los dientes temporarios. En las etapas del proceso de masticación van a contar de tres partes principalmente. La incisión, que no es más que el corte, es cuando la mandíbula realiza un movimiento de apertura y cierre que depende del tamaño del bocado, del tamaño de la cantidad de alimentos que entra en la boca. Puede haber un movimiento protrusivo, es decir, que la mandíbula va a hacer contacto con los dientes anteriores, un protrusivo puro, o puede ser un protrusivo con una pequeña lateralidad. Los incisivos en este momento van a cortar los alimentos y los dientes incisivos superiores van a cubrir los dientes incisivos inferiores. Va a pasar una segunda etapa que va a ser el corte y trituración, cuando la mandíbula cuando está en su máximo intercuspidación va a realizar movimientos mandibulares que son automáticos y son de ambas partes. Recuerden que tenemos dos ATM y vamos a tener movimientos bilaterales en donde las cúspides de los molares y premolares superiores e inferiores van a hacer contacto con esas depresiones llamadas fosas o fosetas y dependiendo donde se hace el movimiento de trituración se va a llamar zona de trabajo. El lado opuesto donde no hay contacto se conoce como lado de balance. En las etapas del proceso de masticación vamos a llegar a la etapa final, que va a ser la molienda final del alimento. Es decir, que este alimento va a comenzar a ser triturado principalmente por los premolares,
pero recuerden que los premolares no tienen la fuerza suficiente para moler los alimentos, sino que después de que pasa por una etapa de trituración previa en esos premolares, va a pasar después hacia los molares, que sí tienen esa fuerza para moler los alimentos, y después va a comenzar el proceso conjuntamente con la lengua de la deglución, es decir, de tragar estos alimentos. Entonces, tenemos que llamar la oclusión como a la relación armónica existente entre las superficies masticatorias de los dientes inferiores y superiores cuando cierran o durante los movimientos masticatorios. Tenemos que conocer y definir algunos términos para poder entender lo intricado que es la oclusión. Y en ello vamos a mencionar lo que se llama oclusión céntrica. Oclusión céntrica se refiere a la máxima intercuspidación oclusal de los dientes inferiores con los superiores cuando la boca está cerrada, es decir, cuando la mayor cantidad de dientes se ponen en contacto en el momento que estos dientes están cerrados, que esta boca está cerrada, cuando están estos dientes en contacto. De ahí conocemos otra definición que es relación céntrica, que se va a dar cuando se da cuando existe la mayor retrusión mandibular respecto a la maxila, cuando los cóndilos de la mandíbula se encuentran en una posición de mayor elevación, más posterior y de mayor relajación en la cavidad glenoidea del hueso temporal. Es decir, que es la posición que tiene la mandíbula respecto al maxilar al momento de tragar, al momento de deglutir. Esta posición va a quedar determinada principalmente por la contracción de los músculos masticatorios, principalmente el músculo temporal. Cuando hablamos de la oclusión orgánica, se va a referir al tipo de oclusión ideal que va a permitir los movimientos, posiciones, relaciones, funciones propias de este sistema estomatognático y va a establecer una coincidencia entre la relación y la oclusión céntrica, es decir, en cuanto a la posición más posterior del cóndilo y a la intercuspidación de todos los dientes. A esto es que se refiere este término de oclusión orgánica. Para conocer un poquito más de la oclusión, tenemos que adentrarnos en los movimientos mandibulares, que son varios. Tenemos la transtrusión, que también se conoce como movimientos de lateralidad. Es el movimiento de la mandíbula que en condiciones saludables puede desplazarse en forma voluntaria o se refleja hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo. Este tipo de movimiento se va a dividir en un movimiento de trabajo lateral, también llamado movimiento de Bennett, y movimiento de no trabajo, de balance o de mediotorsión. Los movimientos mandibulares se van a basar principalmente en los movimientos del cóndilo. Vamos a tener que los movimientos de estas estructuras anatómicas van a ser de dos tipos principalmente, de rotación y de traslación. Son los movimientos que se efectúan al abrir y cerrar la boca, respectivamente. Cuando hablamos de los movimientos de apertura y cierre, vamos a hablar que de apertura, los cóndilos van a efectuar un movimiento puro de rotación que va a estar producido por el vientre anterior de los músculos digástricos, miloioideo y genioideo. Es decir, que producido por los músculos suprayoideos. El movimiento de cierre es conocido que va a estar producido principalmente por los músculos de la masticación, entre ellos el músculo temporal, el macetero y el pterigoideo interno. Los cóndilos siguen su recorrido a la inversa, se van a dirigir hacia atrás y afuera hasta la posición fisiológica postural. Luego giran hasta llegar a la relación céntrica. Esos son los movimientos de apertura y cierre, y ya vemos cómo intervienen tanto los músculos suprayoideos en el movimiento de apertura y en el movimiento de cierre, que es la oclusión en sí, que es la masticación en sí, los músculos de la masticación.
Cuando hablamos de estos movimientos mandibulares, tenemos que anexar el movimiento de protrusión, que es el movimiento que lleva a cabo la mandíbula cuando los cóndilos se deslizan desde la posición de relación céntrica hacia adelante y abajo hasta encontrar un contacto dentario anterior borde a borde. Este movimiento se da principalmente por la contracción simultánea de los músculos pterigoideos externos. Recordamos que los músculos pterigoideos externos principalmente no intervienen en el movimiento de cierre de la mandíbula, sino en los otros movimientos que se dan en esta mandíbula. Tenemos que el movimiento de retrusión es cuando los cóndilos realizan un movimiento inverso hasta volver a la relación céntrica. Este movimiento es efectuado por la acción de los músculos digástrico y temporal. Es decir, para ponerlo en palabras más llanas, protrusión es cuando la mandíbula se adelanta, va hacia contacto con los dientes anteriores, y retrusión es cuando la mandíbula se retrae, se echa hacia la parte trasera de la boca. Vamos a tener otros movimientos que van a ser los de lateralidad derecha e izquierda, y es un movimiento de la mandíbula muy corto, de aproximadamente unos 2 milímetros. Va a partir de la relación céntrica hasta hacer contacto dentario de los dientes superiores con los inferiores. Es un movimiento muy importante, también llamado movimiento fisiológico, y en este caso, como podemos ver en esa imagen, se destraba la mordida. Generalmente se ponen en contacto los caninos del mismo lado, y cuando está todo sin alteración no va a haber contacto de ningún otro diente, solamente de los caninos. En él intervienen los dos músculos pterigoideos externos al contraerse de manera alternativa. Vamos a tener un movimiento que incluye todos los movimientos que se dan en la boca, se llama circunducción, y es la suma de todos los movimientos como elevación, descenso, adelante, atrás, y los movimientos de lateralidad. ¿Cuáles factores influyen en el desarrollo de la maloclusión? Vamos a tener principalmente factores hereditarios, como dientes ausentes congénitamente, es decir, una agenesia o una anodoncia. Vamos a tener dientes impactados, dientes que por el motivo que sea no erupcionan a la cavidad oral y se quedan sumergidos en esos huesos. Vamos a tener anormalidades de forma y tamaño de los dientes, esos dientes de Hughes, esos dientes pequeños, la forma del hueso, la calidad del hueso, pérdida prematura de piezas dentarias, esos dientes, principalmente esos temporales, que no llegan a la etapa de recambio normal y se va perdiendo el espacio por el fenómeno de caries, o esas caries proximales o esas caries oclusales, que hay mucha destrucción y los dientes cambian de posición, por malos hábitos bucales, la onicofagia o masticar las uñas, o respirar por la boca, o masticar la lengua, empujar la lengua, los dientes con la lengua, o masticar el labio, morderse el labio. Son malos hábitos, chuparse el dedo, mala reconstrucción de la anatomía dental, es decir, que es una iatrogenia producida por el odontólogo al no reproducir exactamente la anatomía dental. Vamos a tener otro tema que va a ser la morfología dental y su función, la importancia de estos dientes anteriores. Para lograr el correcto funcionamiento del sistema estomatognático, se debe pensar en el correcto funcionamiento
y acoplamiento de los dientes anteriores. Es decir, que en posición céntrica, en protrusiva, cuando la mandíbula se echa hacia adelante, y en lateralidad, cuando van hacia los lados, se deslizarían las superficies vestibulares de los dientes inferiores sobre las caras palatinas de los dientes superiores, que se le podría llamar función de grupo correcta y no afecta a los dientes anteriores. Recordamos que los dientes superiores van a tener una fosa palatina en la cual el borde incisal de los dientes inferiores van a ocluir sin hacer ningún tipo de presión ni de contacto y van a tener libre movimiento. Cuando hablamos de los dientes posteriores, vamos a tener que la corona de estos dientes está formada por elevaciones y por depresiones. Es decir, que las elevaciones van a estar constituidas por las cúspides, las crestas o los rebordes, y las depresiones van a estar formadas por los surcos y las fosas. Cada uno de estos elementos va a tener una función específica en el desarrollo, una función normal del aparato estomatognático. Cuando hablamos de la función y la morfología dental, vamos a dedicar un poquito a la función principal que tiene estas cúspides y las vamos a dividir en dos tipos dependiendo su función. Vamos a tener las cúspides cortadoras, que van a ser las cúspides que se encuentran en la cara vestibular de premolares y molares superiores y en las cúspides linguales de premolares y molares inferiores. Es decir, que estas van a ser las encargadas de cortar los alimentos. Al contrario, vamos a tener unas cúspides que se denominan de soporte o estampadoras, porque no van a cortar, sino, como el nombre lo indica, van a soportar ese contacto de dientes. Van a ser las contrarias, van a ser las cúspides linguales de premolares y molares superiores, cúspides linguales o palatinas de premolares y molares superiores, y las cúspides vestibulares de premolares y molares inferiores. Es decir, que van a ser aquellas que van a mantener ese contacto y van a distribuir la dimensión vertical, es decir, esa medida armónica que va a tener esta cara, que son ellas las encargadas de mantenerlas. En cuanto a la superficie oclusal y los contactos interoclusales, es muy interesante conocer que la superficie oclusal es la distancia que existe entre el vértice de dos cúspides, ya sea en sentido vestíbulo lingual, es decir, de lado a lado, o mesial distal, de extremo a extremo. Y los contactos interoclusales también se conocen como puntos de contacto, son la parte más alta de las convexidades de la superficie oclusal, nunca donde termina, nunca el vértice. Son puntos, no una superficie, y entran en contacto con los dientes antagonistas. Para que tengamos en claro, en los premolares los contactos interoclusales ideales deben ser 5, mientras que en los molares se multiplica, van a ser 13. Cuando hablamos de un tripodismo, van a ser los 3 puntos de contacto de una cúspide de soporte al descansar en su fosa correspondiente. Aquí podemos ver ejemplos como se están dando en estas fotos. La oclusión dentaria, por lo tanto, se va a referir a la máxima intercuspidación de los dientes o mayor número de puntos de contacto entre ellos, pero independientemente de la posición que estén ocupando los cóndilos en las cavidades glenoideas. La clasificación de la oclusión se va a referir a dos referentes principales. Uno va a ser la relación de los caninos superiores con relación a los inferiores y de los molares superiores con relación a los molares inferiores, refiriéndonos específicamente a la dentición de los adultos. Y se define maloclusión como cualquier desviación respecto al esquema oclusal ideal descrito por un investigador científico
apellido Angle, que hizo una clasificación molar tomando como referencia, como base, los primeros molares permanentes. La clasificación de la oclusión primaria, para ir avanzando, vamos a tener en cuenta que la regulación neuromuscular de la relación maxilar es importante para el desarrollo de la oclusión primaria, que va a continuar con la oclusión dentaria. Va a iniciar, como todos lo sabemos, con la erupción de los dientes incisivos, tanto inferiores como superiores, temporales, y van a terminar aproximadamente con la erupción de los segundos molares temporales. Es decir, cuando ya tenemos todos los dientes erupcionados, entonces van a comenzar a establecer la dimensión vertical en oclusión, va a conseguirse una máxima intercuspidación y las relaciones mesiodistales y vestíbulo-linguales aproximadamente a los 3 años. Es decir, que a los 3 años ya la erupción de los dientes temporales se ha completado, ya hay presente 20 dientes temporales, y ya va a hacer todas las funciones normales que se tiene en consideración este sistema estomatognático en los pacientes infantiles. La oclusión primaria entonces se va a clasificar de una manera diferente a la oclusión de los dientes permanentes. La oclusión primaria tiene 3 posibles relaciones anteroposteriores llamadas escalones o planos terminales y van a tomar como referencia las caras distales de los segundos molares. El primer plano se va a denominar plano terminal recto, que es cuando las caras distales de los molares quedan en un plano terminal completamente recto, como estamos viendo en la imagen de la izquierda. El plano terminal con escalón mesial, que es la segunda situación que se da, es cuando los molares mandibulares se encuentran más mesial que los superiores. Y el plano terminal con escalón distal es cuando los molares inferiores se encuentran en una posición más distal que los superiores, como podemos ver en esta imagen. Cuando hablamos ahora de la clasificación de la oclusión adulta, después de la erupción de los dientes, la lengua y los músculos peribucales van a jugar un papel muy importante en la posición de ellos. En la armonía y equilibrio entre esas estructuras favorecen una posición correcta. Por eso, no es de extrañar cuando un diente, por ejemplo, en el caso de los incisivos centrales e inferiores, erupcionan en mala posición, como esa lengua comienza a empujarlo hasta llevarlo a esa posición correcta en que debe estar colocado. Si esto se altera por cualquier factor, se origina una maloclusión con dientes que pueden estar protruidos, es decir, que van a estar vestibularizados o van a estar lingualizados o palatinizados, que significa retruidos, o van a estar girovertidos, es decir, que van a estar en mala posición. La clasificación de la oclusión adulta hace referencia a las relaciones que se establecen al poner en contacto los arcos dentarios en inferior con superior, tanto en céntrica como en protrusión o en movimientos laterales. Y vamos a tener que el origen de la maloclusión dentaria se debe a diversos factores, entre ellos giroversiones, dientes que están en mala posición, malas posiciones dentarias individuales, ausencias dentarias, discrepancias de tamaño. Por lo general, la función muscular es normal y estas maloclusiones dentarias se van a clasificar, depende sus causas, o en dentarias, o en esqueléticas, en funcionales o mixtas, como veremos a continuación. El origen de la maloclusión dentaria
se debe a la inadecuada posición de los dientes, y las óseas las partes óseas, los componentes óseos van a ser normales. En las maloclusiones esqueléticas, el defecto está, como su nombre indica, en las bases óseas y pueden deberse a falta o exceso del crecimiento de los maxilares y a una malposición del macizo cráneo facial. Cuando hablamos de maloclusiones funcionales, se va a referir generalmente a una alteración de la función mandibular y alteraciones musculares que dan por resultado una oclusión dentaria normal. Las oclusiones mixtas pueden estar presentes dos o tres de las maloclusiones anteriores. Cuando hablamos de Angle y de la clasificación de Angle, es muy fácil de entender. Angle tomó como referente al primer molar permanente, y puso una relación dependiendo al contacto de la cúspide mesiovestibular del primer molar superior permanente, cómo se relaciona con el primer molar permanente inferior. Entonces vamos a ver que cuando no está presente un primer molar permanente, no se puede realizar esta clasificación de Angle. Entonces, Angle lo que se basa en que las relaciones anteroposteriores de los maxilares entre sí y presentó su clasificación originalmente basándose en la teoría de que el primer molar adulto se encontraba invariablemente en una posición correcta. Entonces vamos a hablar un poquito de esta clasificación de Angle. Cuando tenemos la clase 1 de Angle, también conocida como neutroclusión, vamos a ver que son aquellas maloclusiones en las que hay una relación antero-posterior normal entre maxilar superior e inferior. Es decir, se va a dar cuando la cúspide mesiovestibular del primer molar permanente superior va a caer en la fosa mesiovestibular del primer molar permanente inferior, y se va a dar un fenómeno que se va a ver repetido en todos los dientes. Vamos a ver cómo un diente inferior va a ponerse en contacto con dos dientes superiores. Por ejemplo, un segundo molar inferior se va a poner en contacto con el segundo molar superior y con el primer molar superior, y así sucesivamente hasta llegar a algo que se llama relación canina, que vamos a hablar en un segundo después que terminemos de Angle. Entonces la clase de 1 de Angle, vamos a ver que va a haber una buena posición entre los dientes posteriores y puede haber una poquita variación en los dientes anteriores. Esta es la clasificación de Angle, que se considera incluso como normal para muchos odontólogos. Cuando hablamos de la clase 2 de Angle, también se conoce como distoclusión, ya que hay una variación. La maxila se encuentra por delante de la mandíbula, entonces ya la cúspide mesiovestibular del primer molar superior no cae en la fosa mesiovestibular del primer molar inferior, sino que quien viene cayendo ahora va a ser la cúspide distal superior. Es decir, que está más mesializado el sector superior con relación al sector inferior. Esta clasificación de Angle, la clase 2, va a tener dos divisiones que van a llamarse clase 2 división 1, que se va a dar cuando se da en la parte posterior esta distoclusión, pero los dientes anteriores van a estar van a estar muy vestibularizados, es decir, que van a estar muy protruidos los dientes caninos, incisivos laterales y centrales, y se va a llamar sobremordida horizontal, porque ya el valor normal, es decir, que
los dientes superiores, la cara vestibular de los dientes superiores deben cubrir de 1 a máximo 3 milímetros, pero en este caso puede sobrepasar esa medida, es decir, que van a estar muy vestibularizados. Y vamos a tener la clase 2, división 2 delante. Generalmente los dientes anteriores e inferiores van a estar lingualizados, y va a haber lo que se llama una mordida invertida. En resumen, la clasificación de Angle vamos a tener la neutrooclusión o la clase 1, que va a ser la que muestra una relación normal o neutra de los molares, es decir, que la cúspide mesiovestibular del primer molar superior permanente va a caer en el surco mesiovestibular del primer molar inferior permanente. La distoclusión o clase 2 es porque el molar inferior ocluye por distal de la posición normal, es decir, que el molar superior está por delante, está mesializado en relación al molar inferior, y la mesioclusión o clase 3 es porque el molar inferior ocluye por mesial de la posición normal, es decir, que la mandíbula va a estar por delante de la maxila y va a haber lo que se llama una mordida invertida. Aquí vemos otro referente, otra manera de interpretar la clasificación de Angle, exactamente descrita con otras palabras, pero es exactamente lo mismo. Clase 1, clase 2, recordando que tiene división 1 y división 2, y la clase 3 de Angle. Relación canina es lo que vamos a ver ahora, y en esta imagen vamos a ver cómo generalmente lo que ocurre en relación a los molares, a los primeros molares permanentes, se refleja en la situación de donde ocluyen los caninos. Vamos ahora a hablar lo que es la relación canina. Entonces, vamos a tener 3 tipos de relación canina, todo dependiendo a cómo se relacionen el canino superior a el canino inferior. La tipo 1, la cúspide del canino superior, ocluye en la unión interproximal del canino inferior y el primer premolar inferior. Corresponde a lo que es clase 1 de Angle. El tipo 2, la cúspide del canino superior, ocluye delante de la unión interproximal del canino inferior y del primer premolar inferior. Se relaciona a la clase 2 de Angle, es decir, que va a estar el canino superior mesializado en relación al canino inferior, y el tipo 3 se relaciona a la clase 3 de Angle molar, donde la cúspide del canino superior ocluye detrás de la unión interproximal del canino inferior y el primer premolar inferior, es decir, que el canino inferior va a estar mesializado en relación al canino superior. Cuando hablamos ahora de la mordida anterior, vamos a tener que es la relación que hay entre los dientes anterior superiores y anterior inferiores cuando los maxilares se encuentran en un máximo cierre y las cúspides se contactan con las fosas formando un efecto de tripodismo. Esto sirve como estabilidad de la oclusión y la mandíbula puede hacer sus movimientos sin ningún contacto de un punto prematuro, y generalmente el valor normal, la distancia en que deben encontrarse, es aproximadamente 2 milímetros como máximo, y se considera en este momento como normal. Si no, si está más aumentado, se va a llamar sobremordida horizontal, que es lo que se da en esta imagen. Es cuando las superficies linguales de los incisivos superiores, es decir, con las superficies palatinas de los incisivos superiores, al ocluir sobre las superficies vestibulares de los incisivos inferiores, sobrepasan
en dirección horizontal, impidiendo algún contacto de esta superficie al ocluir. Si hacemos una medición de la cara vestibular de los dientes inferiores hasta el borde incisal de los dientes superiores, podemos medir lo que se denomina sobremordida horizontal. Mientras que la sobremordida vertical, las superficies palatinas de los incisivos superiores al ocluir sobre la superficie vestibular de los incisivos inferiores van a sobrecubrirlos en dirección vertical de más de 2 milímetros. Cuando yo quiero medir esta sobremordida vertical, lo que hago es que le pido al paciente que ocluya, cojo un lápiz y donde termina el borde incisal del diente superior, hago una marquita en la cara vestibular del diente inferior. Le pido al paciente que abra y mido desde donde está la marca que hice con lápiz en la cara vestibular del diente inferior hasta donde termina el borde incisal de este diente inferior. Y eso me va a dar la sobremordida vertical. Es decir, que desde que pasa más de 2 milímetros ya se sobreentiende como sobremordida vertical. Es propia de la clase 2, división 1 de Angle. Cuando hablamos de mordida cruzada o mordida invertida, son dos términos que se pueden relacionar. Mordida cruzada es cuando uno o varios dientes de la arcada mandibular se colocan por fuera de los dientes de la arcada superior, como tenemos en la imagen de la izquierda, y una mordida invertida es cuando varios dientes de la arcada inferior están por delante de los dientes superiores. Característica de una clase 3 de Angle, esa mordida invertida. La mordida cruzada es muy preocupante en pacientes jóvenes porque puede dar origen a una mordida invertida en un futuro. La mordida abierta, producida principalmente por malos hábitos dentarios como succión de la lengua, succión de los dedos, el uso de chupetes o bobos, respirar por la boca, interponer la lengua entre los dientes, va a dar esta mordida abierta. Es cuando al realizarse la oclusión céntrica, las superficies oclusales de los dientes posteriores están en contacto y los dientes anteriores no entran en contacto, quedando estos muy separados, como estamos viendo en esta imagen. Y para concluir, vamos a hablar un poquito de una línea imaginaria que se traza desde el borde incisal de los dientes anteriores hasta el último molar. Este plano oclusal generalmente es curvo, de modo que permite el máximo aprovechamiento de los contactos dentarios durante la función de la masticación. Esta curvatura del plano oclusal se debe principalmente a que los dientes se localizan en las arcadas con grados de inclinación variables y se denomina con el nombre de curva de Spee, que es muy apreciado en la parte de prótesis dental. Con esto damos las gracias y espero que haya sido de su provecho.